pero muchos se dieron cuenta. O sea, la Madre Teresa de Calcuta, que era una monjita, va en un tren y cuenta de la pobreza y de repente, ¿qué hago? Y por eso se acuerdan lo que les dije, ¿no? El hombre también en su contexto. Porque ese contexto lo va a llevar a tomar un poquito de decisión. El alma. Y eso es muy importante también saberlo. O sea, y tenemos que saberlo, es el contexto, la ayuda, o sea, es muy fuerte. Porque también te tienen que tomar decisiones globales. Y ahí, bueno, ahí está todo el tema de la fe práctica de la divina providencia. Que claro, a la larga decides con el alma, pero tienes que ver la otra parte. Y a veces, por una decisión, puede destruir cosas. Muchas veces estamos tan ligados hacia lo profesional que a veces nos alejamos de nuestra pareja, y claro, después lo vienen los hijos, entonces se queda aquí, el marido trabaja en otro lado, híjole, o sea, y bueno, y siempre ponen cariño y cosas así, pero tienen... Y claro, después cuando ya lo solucionan, llegan, sí, pero, jugaste con fuego, y lo pasaste mal no sé cuánto tiempo, entonces, a ver, que gano 3 pesos más. ¿Ya? Esas 4, y eso es algo que es importante. Entonces, tú ves horizontes. Si tú lo cierras en una meta, y por eso Dios abrió eso. Y ahí es donde hablábamos del equilibrio. O sea, tú no eres simplemente ingeniero. Tú no eres solamente, si tú eres ingeniero, tú vas a ser papá, tienes amigos, tienes un entorno, tienes una vida, tienes a Dios al lado. Por eso partí desde el hombre. Y nunca olvidar que tenemos que tocar, para ser orgánico tenemos que tomar todos los aspectos del hombre. O sea, no hay que preguntar si cuánto tiempo te has confesado, no. Pero a ver, ¿qué rol Dios juega en tu vida? O sea, ¿crees en Dios? ¿No crees en Dios? O sea, bueno, hacia lo trascendente. Te puede tocar con gente que, no sé, que su camino sea el budismo, ¿entiendes tú? O sea, no es tan mal como piensa eso. Y ahí tiene mucho que ver con el tema de la autoridad, con el tema de nuestro un poquito de versar. A ver, nada más, nos había dicho 2 leyes orgánicas, la de transferencia y conducción. La cuestión es que tú no te dejas para ti, sino nos conduce a hacerlos. Y que para el Padre ¿no? Y ya yo ya estoy totalmente perdido. Pero vamos a tratar de... creo que ha sido demasiada información, digamos, ¿no? Hablamos de los 3 pilares, ¿ya? Y bueno, y parte lo que el Padre hablaba siempre, así como camino, como metodología pedagógica, el movimiento que tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Que eso ya lo hemos dicho muchas veces, y también, o sea, y generar esa experiencia, pero también por otra parte, bueno, la confianza, ¿ya? Y la libertad. La libertad para el Padre algo era fundamental, y esa ley fundamental que él siempre hablaba, ¿no? Libertad en cuanto sea posible, obligaciones solo las necesarias, pero máximo. Es genial, porque en el fondo te habla de descubrir tu propia vocación, y eso te va a llevar a la magnanimidad que era tan importante para él. Libertad en cuanto sea posible. Obligaciones solo las necesarias, pero máximo cultivo. Por ejemplo, así bajándote la variedad matrimonial de cosas que tú sabes por Schoenstatt, por ejemplo, las 4R. Las 4R no es un máximo, un mínimo. Porque algunos lo ven como un máximo, o sea, porque están peleando con eso. Pero eso es un mínimo para tener una relación de pareja. Bueno, pero viene todo lo gratuito después. O sea, ¿cómo me va a quedar con eso nomás? O sea, no. Te pones un mínimo para que la magnanimidad, que el cultivo del espíritu, te haga regalarte más. Y bueno, ¿y dónde también? Y eso es lo que te hace sentir más. ¿Ya? Entonces,
Algunas cualidades fundamentales del educador, ya hemos hablado, pero es bueno también ir escuchando. La aceptación, ya lo hablamos, el acogimiento. Un tema de la alegría, o sea, si uno no es alegre, no convence, o sea, a nadie. No convence a nadie, o sea, no convence a nadie porque la gente busca felicidad y más ahorita. De eso distingue mucho el Papa Francisco, Sí. ¿verdad? Él mismo lo dice, que tuvo que aprender a siempre cultivar la alegría y se le nota. No, y tiene salidas que son geniales. O sea, tiene salidas que son geniales. Y por eso habla mucho del fútbol y sus pasiones. Es genial. Bueno, ya hablamos también un poquito del tema de la comprensión. Y que hay un tema que lo hemos dicho, pero no del amor enaltecedor. O sea, no solamente amar a la persona, sino elevarla. Y hay un tema que es muy importante, que es ser paciente. La paciencia de las cosas más fundamentales en la vida. Porque no necesariamente los resultados no son al ritmo que nosotros queremos. Y muchas veces, o sea, muchas veces colocarle las cosas, yo muchas veces a Dios ¿sabes qué? No te entiendo, no sé para dónde va esto, dime tú, dame eso, ¿qué hago? O sea, y justamente, ¿por qué? Porque no son el ritmo que yo espero. Pero de repente, híjole, de repente, entendió. Y ahí agradezco, o sea, ser paciente, porque la vida también es lenta y eso lo tenemos que saber. ¿Ya? Y para que sea verdadero, tiene que ser lento. ¿Ya? Todos los entusiasmos son como fuegos artificiales. Se apagan. ¿Sí? O sea, no son tan creíbles. O sea, pueden haber saltos, uno se puede entusiasmar, pero lo importante es que sea del corazón. Y también es muy importante en este sentido el respeto. Y no cualquier respeto, tiene que ser un respeto misericordioso. ¿Por qué el respeto? El padre fundador, híjole, no me acuerdo si en la jornada del 34 o la del 35, pero una de esas dos. A mí me impresionó tanto, porque como que le hablaba, creo que la verdad era Pedagogía Mariana para la Juventud, que él hablaba que cuando alguien te abría algo, él decía que hay que inclinarse frente al misterio, porque Dios, la persona te está abriendo en lo que Dios abrió en su historia, en su vida. Y uno tiene que entrar agachándose, decía el Padre, como quien entra al Santísimo. Me gusta mucho como línea, porque decir, bueno, una historia, lo que le pasó, lo que sufrió, es como Dios a él le está hablando. O sea, está viendo el paso de Dios en la vida de esa persona. Entonces, es muy importante el respeto a esa persona. ¿Ya? Y que es fundamental. Y si uno lo... ¿Y por qué también ocupar la palabra también misericordia, que está tan de moda actualmente? Porque sobre todo ahorita, para mirar con respeto, también hay que mirar con misericordia. O sea, porque te va a topar con la miseria de la persona. ¿Ya? Y eso tenemos que saberlo. Y a veces nos van a desilusionar. ¿Ya? O sea, y hay que volver a confiar. ¿No? La confianza es tan importante, hay que volver a confiar. Porque te van a desilusionar. Y bueno, y cuando te desilusionan es lo más difícil que hay. Porque te toca, cuando uno quiere a alguien, te toca el corazón. O sea, me desilusionó el corazón, o sea, me complicó. Y por eso hay que mirar también su propia miseria. Y para ser misericordioso, bueno, también tenemos que mirar nuestra propia miseria. O sea, nos vamos a tener, como dice la palabra, un corazón misericordioso, misericordia, corazón. Si es que nosotros también no experimentamos que nosotros también necesitamos el perdón, que tampoco nosotros somos perfectos, no va a ser así. Entonces, muy importante ese respeto de mirar también a esa persona con una mayor misericordia. Y eso
Mirar con misericordia implica algo que es fundamental, que es tener una o sea, creer en lo bueno que el otro tiene. El padre siempre creía en lo bueno que el otro tenía. Y lo marca en lo... Esto se lo leí justamente en el comercial, que él siempre, como nos decía, es creer positivamente en el otro. O sea, a ver, quiero un poquito lo bueno. Ahí lo leí. No, pero es del padre, o sea, el padre mismo lo decía, que bueno, ahora la psicología moderna también lo dice, digamos. Porque eso, eso te ayuda a valorar más al otro, a colocarlo un poquito en el centro, que es un poquito central en nuestro quehacer también educativo. Híjole, estoy cansado. Ha sido agotador. Porque es así. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Quieres un descanso? No. Sí, después tengo algo cortito que terminar, pero no sé si hay preguntas. ¿Comentarios? ¿En qué tácticas utiliza el padre en la etapa de conocer y darnos a conocer, como el buen pastor? También, y ellos te conocen a mí. Sí. ¿Qué preguntas tú utilizas? Yo usaba el padre Henry para generar la confianza, para generar la apertura. Bueno, en general, es que ellos vayan sintiendo tu disponibilidad. O sea, que tú estás para ellos. Yo creo que eso es muy importante. De hecho, de las pocas cosas que regaño cuando están tan ocupados, o sea, yo siempre tengo tiempo. Hay cosas que no organicemos. O sea, hay una cosa que es psicológica que yo ocupaba mucho, yo siempre ocupaba las puertas abiertas. O sea, trataba de abrirla, o sea, si no tenía nada que hacer, o sea, si no estaba con alguien en mi oficina, tenía la puerta abierta. Y también lo otro es, el padre participaba de la vida, o sea, estaba ahí. ¿Y qué significa? Que de repente no estaba con nada, como con el padre Alex, que fue, miró, se quedó callado, después le dijo, ¿no? Pobrecito el padre Alex. Imagínate que el padre fundador te diga, todo contento, saliste después de la jornada, todo contento. Y el dice, bueno, está muy bien, pero no es para nada Satiano. Ahí mismo me habría quedado, habría ido al sillón del psicólogo, del psiquiatra. Esas cosas a veces yo creo que también van ayudando. Y hay un tema que es muy es interesarse en él. O sea, no contar tanto de uno. O sea, uno lo que cuenta de uno es en virtud de que uno siente que necesita contar un poquito de él. O sea, a la larga es, ay, mira, ¿cómo te van a ir? Y hablan solito, ¿ah? ¿Sí? Padre, en ese sentido, a mí siempre me ha como llamado la atención, incluso inquietado hasta cierto punto. A mí me interesa. El tema habló de los millennials, ¿no? Y ya se habla de la generación Z o la generación Y. Lo hizo en millennials, digamos. ¿No? Bueno, ahora ha cambiado tanto esta cosa. Bueno. Sí, o sea, X y Y. Sí, X, sí. O sea, nosotros somos la X. Ellos los millennials, la Y. Los millennials son la Y. Ya ahora. Ah, de otra más. Claro, la que viene. No, ya está. O sea, los que están ahora en prepa, sí, ya son generación Z y la generación. Pero bueno, Z. O sea, sí, o sea, pero esa me la perdí. Bueno, pero Es más que lo que dan más letras. Después va a ser Z prima. Z reloaded.
Bueno, en ese sentido, yo creo que como que hay una dualidad, un arma de dos filos, de alguna forma, donde es para mí como muy importante el no como satanizarlos, en el sentido de que es muy común el, no, es que los jóvenes de ahora, ¿no? O es que la generación Z o la generación Y son de tal o cual forma, y entonces ya, o sea, los están etiquetados, y sí es cierto que tienen ciertas características, es muy evidente que o sea, no puedes negar, por ejemplo, todo este tema de las redes sociales, o sea, tienes que entrarle porque tus hijos en eso, y para ver qué están haciendo y cómo es, pero y no lo puedes tampoco negar ni hacer a un lado. Sí, o sea, existe. Es que lo que pasa es que no tienes que hablar. Claro, entonces el asunto está en que, o sea, para mí es como importante conocer, o sea, uno está recién graduado de la universidad, pues tiene unas características completamente diferentes a las mías, de cuando yo me gradué hace 25 años. Entonces es muy importante conocerlo, conocer su realidad, cómo fue que creció estudiando, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo yo, muy importante no encasillar. Y es, o sea, porque dicen, no, es que, por ejemplo, me molesta cuando hay un profesor que dice, no, es que los chavos de prepa ahora no te ponen atención, y es que tienes que como entender su realidad, es cierto, o sea, el muchacho ahorita en prepa, pues ya creció acostumbrado a manejar 5 pantallas al mismo tiempo, entonces está comprobado que te va a tomar atención, te va a prestar atención 15 minutos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para, o sea, tienes que literal parar de cabeza para llamar su atención? Entonces, pero como hasta qué punto considerar esas características y hasta qué punto no encasillarlos o encasillarlos de tal forma que tienes que como esperar la magnanimidad, o sea, lo máximo de eso, y no que sea a tu estilo de hace 25, 30, 40 años. Mira, el padre es muy transversal, la educa, temática, cosas que son distintas. Ahora, lo del acto de prefundación sigue siendo totalmente válido, o sea, conocemos todo lo externo y al tiempo falta conocer el mundo interior. Y tenemos, pero es muy importante, si tú no los enganchas por ese lado, entonces no. O sea, mira, te cuento que mi última, casi prácticamente, porque dejé de ser asesor de la juventud en diciembre, pero me tocó el último encuentro nacional de Belén. Chavos de 16 años hacia abajo. Claro, y aunque no me resulte cosas así, dije, bueno, y ve mi PowerPoint, cosas así, si el país se movía y todo el rollo, y estaba justamente conversando, o sea, un tema previo, que lo daba, yo fui o sea, un tema del padre y el resto eran chavos. Chavo que era uno que había sido pionero, pero que ahora estudió comunicación, un poquito de sociología, entonces vio el tema de las distintas etapas. Y empezó a hablar, los chavos ni lo pelaban mucho, pero empezó a hablar y tenía que dar el tema el otro día. No me van a pelar nada, no me van a pelar nada, no me van a pelar nada. ¿Qué es lo que hago? A ver, ¿qué quiero decir? Yo resumen. ¿Qué quiero que quiero? 3 ideas. Traje a uno de los pues, yo veo YouTube de eso. Ayúdame. Hay video y empezamos a ver el video. Que después me lo criticaron. Están viejitos esos videos. Pero igual, pero textual. Y bueno, yo trabajé con eso y empecé a hablar y de repente eran 160. Entonces era poco. Bueno, esto, quiero que les quede claro, quiero que veamos este video. En ese momento, no volaba ni una mosca. Ni una mosca. A ver, ¿qué aprenden? Rápidamente, 3, 5 cosas,
claro, como no todo el mundo quiere participar, en un grupo más chico sí, actualmente la educación tiene que ser en grupos menores, donde todas esas cosas masivas, las grandes tácticas, algo que sea demasiado genial y sobre todo testimonial, que ahí es cuando se engancha, pero así todo no. Para lo mismo empezaron ya. Y bueno, y como conclusión, tal cosa, rapidito, así 3, 4 minutos, y el palo 4, 5 minutos. No, y el segundo video. Tercer video. O sea, en el fondo, de los 45 minutos que tuve, yo creo que yo hablé 10. Y fueron 35 fijados. Son 100% visuales. Son 100% visuales. Yo hablé 10, ellos también hablaron unos 15 minutos, y el resto fue video. O sea, fue 20 minutos de video, 10 minutos de lo que yo hablé, 15 minutos de lo que ellos dijeron, y lo compartir después de cada video. Conclusión, aplauso general. Pero 3 ideas, o sea, 3 ideas, ¿qué es lo que yo? Y tenemos que tomar en consideración esas cosas. O sea, tenemos que tomar en consideración. O sea, sí hay que estudiar cómo viene y qué rasgos positivos tienen. O sea, a los le faltó, ¿cómo se llama? Gozar la vida. Yo soy de mismo. Sí, no, pero faltó gozarla, o sea, en su momento Y cuando sí la gocé. no, pero La voz, padre. ahora, claro, pero lo que pasa es que ellos no están dispuestos a eso, o sea, no quiero yo yo quiero gozar la vida, y por eso trabajan 3 años, juntan dinero y se van, y juntan, y lo juntan verdaderamente, trabajan y se las parten, trabajan bien, y se van, o sea, yo tengo una sobrina que, claro, trabajó 3, 4 años, y estuvo 1 año dándose vueltas por todo el mundo. Y bueno, y tu vida, y después llego, vuelvo a trabajar. Y otro me decía, no, y este carro me lo dieron también en leasing, yo me puedo quedar con él. No, es para engancharme en la empresa, pero no lo devuelvo. O sea, cero, pensamiento también en la empresa y cosas así. Bueno, pero también tenemos que pensar, cada vez más, las empresas tradicionales que pensaban en ti, que no piensan en ti. Bueno, para darme respuesta, ¿por qué voy a pensar en ello? Porque durante mucho tiempo, mucho tiempo, la generación anterior era los jefes y tú pensabas en ti. La generación después, la generación X es, tú pensabas en ellos, pero ellos, los jefes no pensaban en ti. Ahora es, yo no pienso en ti y tú piensas en ellos. Y bueno, y ahora los jefes están desesperados como mantenerlo, o sea, que ofrecerle. Pero ellos, y no tiene, no necesariamente tiene cosas malas. Hay muchas cosas que son muy positivas. Y que nosotros también tenemos que ver. Y que son importantes, ¿sí? Oye, capitalizar también lo de Ortega y Gasset, ¿verdad? Que yo soy en dificultades. Desayuné ayer con un amigo que tiene sus hijos y nietos en Houston y les tocó la inundación. Los sacaron de su casa. Tiene hijos milenios, o sea, sus nietos son milenios. Entonces los sacaron y se los llevaron a un albergue. No había dónde bañarse. Tenían que hacer fila para ir al baño. O sea, una de limitaciones y de situaciones muy difíciles. Y le preguntaba, bueno, ¿y luego qué sucedió de efecto con tus nietos? Dice, no, se ubicaron. O sea, de hecho, Dios es grande, ¿sí? Con estos acontecimientos de la naturaleza que están sucediendo ahorita en México y en Oaxaca y en Chiapas y todo eso, como el milenio se le abre otro panorama. Ah, caray, no nada más soy yo. Existe Dios, o el que no cree en Dios, o la naturaleza. Y tengo que adecuarme y capitalizar esas cosas cuando ocurren en las circunstancias, ¿verdad? Sí, yo te preguntar, oye, ¿qué efecto te produce a ti todo eso? Claro, eso es lo que yo también le dije, o sea, nunca olvidar eso, el contexto. Porque inclusive el contexto, las cosas son, Dios también educa, o sea, no es uno el educa. O sea, Dios es el que educa. Entonces, eso habla, justamente, déjame terminar la idea, eso habla, decía, bueno, el contexto, los contextos son momentos de aceleramiento, ¿no? En la ley del crecimiento ahí lo dije, son momentos de aceleramiento. Y si uno los aprovecha,
híjole, no puede conducir. Porque ellos naturalmente, es increíble la respuesta de la ciudadanía. O sea, seguimos enojados porque, o sea, hasta roban lo que para entregar, para decir que ellos lo entregan. O sea, híjole, este gobierno, o sea, ya llega a niveles máximos, ¿no? Pero aprovechar, como tú dices muy bien, aprovechar el contexto, porque, ¿qué pasó? ¿Qué se despertó? ¿Qué tal cosa? ¿Ya? Y si tú lo haces bien, es muy interesante. Por ejemplo, fue muy interesante, por ejemplo, ahora Robles, la conoces, que la directora de Alto, tenía la fiesta mexicana. La fiesta mexicana la cambiaron, hubo en lugar de acopio, y todo, en vez de fiesta, todos los chavos trabajando, y todos salieron transpirados, todos se tuvieron que ir a duchar de vuelta, para ordenar todas las cosas. Aprovechó el momento para conducirlo, tenía que pensar en los demás, y trajo con cosas que tenían que ver con gente que se había desarrollado, pues, aprovechó el momento. Pero hay que estar muy atentos, ¿sí? Que el padre Kennedy se aprovechó por cuando arranca la Primera Guerra Mundial con los muchachos, pues eran las circunstancias. ¿Y qué circunstancias? Y la segunda también. Y la segunda. Sí, ¿no? Y de hecho, a ver, ¿cuáles son sus ideales, no? Banderas. Nosotros también tenemos banderas. ¿Cuáles son sus héroes? Nosotros también tenemos héroes. Y de ahí fueron a buscar los restos José. No, pero hay que estar muy, o sea, la mano en el pulso del tiempo y luego en el corazón de él. Son esas dos realidades que tenemos que siempre estar. La mano en el pulso del tiempo y luego en el corazón de él. Sí, lo que yo quería comentar es que pues, a lo mejor no serviría, ¿verdad? Una forma de llevarlo como cuarto sería ir poniendo, reconociendo logros o metas de muy corto plazo, porque ahí mantienes el interés. Y si están tan distraídos o no te dan mucha atención, a lo mejor irlo llevando, a alguien le dirás, bueno, su vida va a ser así, así, así. A ellos no les puedes decir cómo hacer su vida, ellos lo tienen que descubrir, ¿verdad? Entonces, irlo llevando con metas a muy corto plazo. Sí. 7 llamadas por día. Mujeres intensas. No, es una mujer. Sí, lo que pasa es que es muy bien, o sea, de ahí viene el camino pedagógico. O sea, es como tú lo vas haciendo, no solamente para eso, pero tú tienes que tomar en cuenta cada uno, porque hay que tomar en consideración, tienen poca atención, pero ellos tienen grandes ideales, o sea, los millennials son ¿no? Y ellos dicen, ahora, después para la acción, son más débiles, ¿ya? Pero, y justamente a veces, bueno, haz un caminito, o sea, si no, no va a llegar a 10, si no partes de 1. O sea, no va a llegar a ganar 50.000 pesos, bueno, primero tienes que hacer tus pininos, ¿no? O sea, y con eso tú aprendes. Claro, y la experiencia a mí me ayudó a que fue aprendiendo distintas cosas. Y eso es muy importante. O sea, la cultura de esfuerzo. Y claro, y uno tiene las cosas, o sea, tomar lo positivo de ello, pero también ayudarlo a que se eduquen. O sea, claro, evidentemente, es como decir, ¿no? Es importante, no es que nadie lee, entonces, bueno, entonces en vez de temas mandamos por video. No, o sea, también tenemos que lograr que también ellos también hagan un caminito para que lean. Pero tenemos que adaptarnos a lo que ellos también necesitan. O sea, ahí tiene, a ver, vuelvo a decir, qué tipo de hombre que te quiero educar, qué circunstancias yo un poquito voy colocando. Y hacer como un camino en ese sentido. Una sugerencia es que desde una reunión que tengamos con uno de los muchachos, el plan es que sea o mensual o quincenal cada sesión. Y que está muy bueno lo que dijiste, que el propósito sea en cuántas semanas. ¿Qué te propones de aquí a cuántas semanas? De lo que has dicho, lo que quieres, o lo que buscas. Entonces son propósitos cortitos que ayudan mucho a revisarse. ¿Qué ocurre? Hay quien no hace nada, y bueno, vamos a ver por qué no, y ahora que sí. Ya eso ayuda muchísimo. Esos metas cortos, los propósitos cortos. En este camino, y así pues, y con esto termino, que cómo ir hacia ese ideal también de ser ese hombre nuevo, ¿no? De descubrir ese hombre nuevo. Y el padre, con el tema también de la libertad, hablaba de
de algunos aspectos, ocupaba una frase, pero esa frase se puede dividir en cuatro pasos, ¿no? En primero, muy importante es saber lo que quiero. Saber aquello que quiero. Y saber lo que quiero es saber, bueno, cuáles son mis valores, qué es lo que se me está jugando a mí, cuáles son mis anhelos más profundos, hacia dónde yo también quiero ir. Y yo tengo que llevar al otro a que sepa justamente todo eso. Saber lo que quiere. Pero eso no basta. Sino hay un segundo paso que es muy importante, es querer aquello que sé. O sea, esos valores que yo tengo, por eso que yo me quiero jugar, tengo yo también amarlo. O sea, si yo no lo amo, si yo no lo vinculo, yo pierdo. O sea, tengo que llevar, o sea, porque si no si yo no lo quiero, ya, me voy a decepcionar y voy a quedar en la mitad del camino. Tercero, es hacer lo que quiero. O sea, no solamente saber lo que quiero, no solamente amarlo, sino también hacerlo, porque eso es muy importante. Pero no de acuerdo a mis caprichos, o sea, mis caprichitos no, sino lo que Dios quiere para mí. O sea, descubrir lo que Él quiere, descubrir mi arte personal, hacerlo. Y por último, ya cuando uno llega a la plenitud, cuando uno llega a los tres, es amar lo que hago. O sea, solo voy a amar lo que hago si hago lo que quiero. Y justamente, si quiero lo que sé, y sé lo que quiero. Yo creo que nos puede ayudar es una frase que ocupa el padre, no sé si la tomó en otro lugar, es una frase que ocupa el padre y la encontré en un libro que también así diría, que creo que nos puede ayudar a todos. ¿Otra vez, padre? A ver, porque saber lo que quiero, querer lo que sé, hacer lo que quiero, amar lo que hago. O sea, no siempre dejarlo en el plano intelectual, sino pasarlo al volitivo. Cuando dices querer lo que sé, relacionado lo que sé con lo que quiero, ¿verdad? Sí, pero también... Más que conocimiento. No es el conocimiento, tiene que ver con los valores fundamentales. O sea, el querer lo que sé, bueno, sé esto es lo que yo espero, estos son los valores con los cuales yo me juego, esto es lo que yo quiero en la vida, eso que yo sé de mí, de lo que Dios quiere para mí, lo tengo que amar. O sea, el querer es un poquito amar lo que sé. Claro, el que tiene que ver con el amor. O sea, no pasarlo, o sea, es que hay que, en otras palabras, es ese juego entre lo intelectual y lo afectivo. Y si eso no se da, hay decepción. O sea, a ver, si no estoy a gusto en lo que trabajo, en lo que estoy haciendo, me deprimo. Y más estas, o sea, tenemos cero posibilidades, o sea, cero aguantes. Es que realmente el que estés ya haciendo lo que tú quieres, de tal forma que te apasiona lo que haces, es un regalo de Dios. Claro. Es una bendición. Es lo que decía la pedagogía de la libertad, ¿no? Lo hago porque quiero, no porque debo hacerlo. Justamente. O sea, y eso te regala. Eso es lo que quiere Dios, al final Claro. de cuentas de todos nosotros. Que regreses a Él, pero porque quieres. Porque hay un tema de plenitud. O sea, Entonces, es muy difícil, si no tienes esa conciencia, o sea, un muchacho que está empezando a trabajar, si no tiene esa conciencia de qué es lo que quiere y no conoce lo que está haciendo y no se apasiona, pues difícilmente, o sea, va a estar pasando los años y va a estar haciendo, pero jamás va a ser el hombre nuevo. Yo creo que les puede servir así como esto. Yo les quiero hacer una invitación y que quizás como tarea para la casa. Que puede ser más, ¿no? Es súper interesante, pero yo lo hice o me lo hicieron así, como confesor, ¿no? Decía, es interesante, pero la palabra mandamiento en hebreo tiene dos sentidos, ¿no? O sea, bueno, en hebreo tiene sentido, o la raíz de la palabra mandamiento tiene sentido de camino,
mandato. O sea, Jesús cuando nos dijo, les doy un mandamiento nuevo, no nos dio quizá una hora, sino les doy un camino nuevo. Y a mí me cuadra mucho más, o sea, pero en el hebreo, bueno, después, como lo escuchó, después lo pusieron en griego, quizás dijo las dos cosas, ¿no? Quién sabe, no lo sé. Pero, por ejemplo, las primeras comunidades cristianas se llamaban el camino, entonces yo me dije, bueno, ¿por qué se llaman el camino? Bueno, y de hecho, los 10 mandamientos fueron caminos para ser mejores, ¿no? Y después Jesús también nos habló de eso. Bueno, si yo voy a ser mentor, bueno, ¿cuáles van a ser mis 10 mandamientos? ¿Cómo mentor? Pueden ser 12, pueden ser 8, pueden ser 9, la libertad que te dio. Pero es bueno proponerse cosas concretas en esto que hemos escuchado, de cosas que yo tengo que estudiar. Y hay cosas que son súper, sumamente pequeñas. Les voy a contar un ejemplo muy pequeño que yo, ya se me quitó, pero tenía un tic con el tema de la hora. O sea, hacía así, hacía así. Ni miraba la hora, pero hacía así. Y se daban cuenta, claro, entonces le dije yo, cuando entraba a la confesión, o sea, cuando entraba a confesar o misión espiritual, me quitaba el reloj y me lo ponía en el bolsillo. Y de repente igual hacía así, entonces me miraban, pero como no tenía nada, entonces no se sacan de onda, porque siempre hay para estar apurado. Claro, o sea, a ver, ¿cómo puedo yo ir logrando todo esto que platicamos? ¿Qué tengo que crecer? Y en el celular actual, ¿no? Cuando yo estoy ahí, sí que tengo... Bueno, yo creo que es bueno ponerse un par de... Bueno, para mí, ¿no? Porque cada uno tiene sus regalos, cada uno tiene su talento, cada uno tiene su forma. ¿Cuáles serían como esas que yo quiero yo bueno, y ahí preguntarse, hacerse como 3 preguntas básicas, ¿no? En base a esto que es mi perfil, lo que yo quiero. Preguntarse, bueno, ¿qué es lo que en mí, para yo lograr esto, yo tengo que mantener? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Y qué es lo que yo tengo que adquirir? O sea, si quiero estos días, así yo lo quiero vivir, bueno, hay cosas que yo tengo que mantener en mí, o sea, mi alegría, todo el rollo, hay cosas que tengo yo que cambiar en mí, y hay cosas que tengo que adquirir en mí. No siempre la clave está en cambiar cosas, porque nosotros a veces queremos importante cambiar cosas. Muchas veces es más importante mantener las cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque no encontraba ninguno mejor. Así que me disculpan que el que me había escuchado. Pero si uno se pone a dar cuenta, los tenistas, lo que más practican son sus buenos golpes. No son malos golpes. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? No. Porque con los buenos golpes ganan los partidos. Practicando sus malos golpes, bueno, la pasan mal, ¿no? Porque también lo practican, ¿no? O sea, la pasan mal. Pero ¿qué es lo que hacen? O sea, se corren para pegarle con su buen golpe. O sea, había un jugador chileno, el bombardero de la reina, que le llamaban, ¿no? Fernando González, que bueno, practicó piernas para pegarle más con el derecho. Y afírmate, porque cuando la agarraba con el derecho, y cada vez empezó a jugar más las líneas con el derecho, claro, evidentemente mejoró su revés. Pero solo con un buen golpe tú ganas. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestros buenos golpes? Y de preguntarse, bueno, ¿cuáles son los buenos golpes de los chavos? Pero, por eso les digo, a veces mantener, a veces es muy importante, inclusive a veces más que cambiar. Porque si yo mantengo y yo soy feliz en eso, lo otro se me borra automáticamente. Pero es bueno hacer una pregunta. Bueno, para lograr esto, tengo que mantener, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Ya. A mí me da pena preguntar, antes. Pero o sea, es que a mí la teoría me queda muy clara, eso de que pues los tienes que conocer y ver qué es lo que quiere Dios y no tratar de imponer, que la verdad, o sea, a mí sí se me da mucho imponer. Por aquí se tienen que ir. O sea, no, o sea, como que sí soy muy, o sea, de que pues, el deber ser, claro, o sea, el deber ser, según yo, a lo mejor malamente. Entonces me cuesta mucho trabajo, lo trato de hacer, pero digo,
dar No, lo que pasa es que- herramientas No, para lo que cambiar pasa es a que la tú- otra persona. Es que lo que pasa es que, mira, cuando uno sale de sí y quiere conocer al otro, si tales no debe ser, te va a ayudar a conocerlo. Saber cuál es, o sea, y bueno, ¿por qué piensa eso? Y no es, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Eso, o sea, el solo hecho de que uno salga de sí mismo y se ponga en el lugar del otro, eso te ayuda mucho. Porque uno, o sea, si uno vive en todo eso, miren, en el fondo, a ver, el padre en la autoridad hacía una distinción entre las potestas y las autoritas. Que en el fondo habla después de autoridad interior y autoridad exterior. La autoridad, la potestad es, yo tengo un profesor, un maestro, un jefe, tiene una potestad, está eso y tiene que hacer. Pero lo que cambia verdaderamente el corazón es la autoridad interior. O sea, te creen porque te quieren, porque saben que estás pensando lo mejor en ellos, y eso produce el cambio. Entonces ahí es cuando se empiezan a preguntar, a ver, ¿qué es lo que tú piensas? Si uno le marca eso, nunca los conoce, porque siempre se van a estar defendiendo. Y están acostumbrados a eso. O sea, si uno simplemente sale, termina conociendo, y después es al fin. Y en todo, ¿ah? Y en Schoenstatt, en nuestro grupo, tenemos un gran problema con eso, y en el sentido de que mucho, o sea, cambiarle la cabeza a alguno para decirle, hey, tienen que preocuparse no de lo que debe ser, sino buscar eso, y les cuesta un chorro porque se insegurizan. Y por eso terminan el papelito en la reunión. Entonces yo creo que algunos, o sea, lo van a seguir haciendo, pero por lo menos no me lo dicen a mí, porque dije, la pregunta más tonta que encuentro es que me digan, ¿en qué junta van? No me interesa en qué junta van. No me interesa, lo importante es que le haya llegado al corazón. Y eso es lo que lo va a transformar. Si no toca la vida, no sirve de nada. Pero yo creo que igual va a seguir haciendo así, pero no me lo van a contar nada, porque saben que lo he tomado así como conciencia. Pero tiene que ver con eso, salir de... Y hay una gracia especial, y pide esa gracia. Y quizás tienes que preguntarte, bueno, quizás, bueno, dentro de lo que yo tengo que cambiar, qué yo tengo que hacer, o qué no tengo que decir, o cuántas veces me tengo que tomar a mascar la lengua para no opinar. Ya. Y a veces, ¿sabes qué? Un poquito de programación para los que tienen que siempre que hablar, un poquito de programación neurolingüística también ayuda. Entonces, a veces jugar con un objeto, ¿no? Que uno lo toque, se hacía hacer. Una cruz o algo así, o una vez. Que te acuerdes. Para ocupar tu callar la risa. Bueno, yo ya me tengo que ir a una cosa de construcción ahora. Estamos construyendo el colegio. Pues muchas gracias, padre. Yo creo, hacemos un break, ¿no?